Bienvenidos de nuevo a Acción Positiva. Estamos tocando el tema de diabetes con el doctor Sergio Durán, con el doctor Miguel Ángel Marín. Yo estaba viendo aquí algunos números de la investigación que hicimos y, por ejemplo, dice que en el 2007 en todas las clínicas del ICS la atención de pacientes con diabetes ocupó la tercera casilla en el número de consultas. En los centros de salud la tendencia parecida y ya eran un 14% del total, y en los hospitales ha aumentado en un 158%, es decir, una enorme cantidad de pacientes que están asistiendo por este problema. Ahora, ¿por qué es importante, digamos, a nivel nacional? Según también una parte de esta investigación que hicimos, más o menos se gastan unos 2,000 quetzales mensuales en atención a un paciente diabético, en números pues que obviamente hay que definir, aclarar, pero imagínense ustedes esta cantidad de diabéticos que tú mencionas por un consumo de 2,000 quetzales mensuales, obviamente es una cantidad importante, y en nuestro sistema de salud, que es un sistema de salud muy débil, que tiene muchas falencias, pues obviamente eso tiene que impactar. Esto sin entrar en las complicaciones. Pero volviendo a lo que hablábamos en el segmento anterior, ¿verdad? El hecho que nos llama la atención de decir, en un país que tiene hambre, en un país en el cual pues obviamente hay un área, el cinturón seco que se le llama, que la gente no tiene para comer, hay obesidad y hay diabetes. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Será que la gente no reconoce a tiempo cuáles son los síntomas, Miguel Ángel? Lo que pasa es que la gente se viene acostumbrando desde hace mucho tiempo a ese tipo de síntomas. Y, por ejemplo, en Oriente, un paciente que está agotado, que no puede ejercer su trabajo, se le dice que es un haragán. Y no nos podemos poner a pensar de que puede que este paciente ya tenga otros síntomas más como sed, como abundante hambre, la gana de no trabajar, y esto puede estar asociado a que este paciente se le esté presentando un cuadro de diabetes. Yo creo que esa atención se le ha estado poniendo a la enfermedad de unos 15 años para acá, me imagino, sí. Todo porque hará unos 15 a 20 años la diabetes era una enfermedad que se hablaba nada más por hablar de ella. Casos raros, y se murió de X razón. Y ya cuando se analizó todo ese tipo de proceso de enfermedad, nos dimos cuenta que en realidad la diabetes es el factor común de muchas muertes, ¿verdad? De infartos al miocardio, de que muchos pacientes estén recluidos en máquinas para limpiarle su sangre porque tienen fallo renal, y de que muchos pacientes estén amputados. Muchos pensaban que era una úlcera por alguna infección y no se asociaba a la diabetes. Ahora sabemos que, por ejemplo, en cualquier parte del mundo, cada 30 segundos se amputa una pierna. Imagínate. Cada 10 segundos se muere un paciente. Sergio, por favor, una definición así específica de los síntomas que deben de preocuparle a nuestra audiencia, ¿verdad? No, pues obviamente queremos sobrealertar o preocupar, pero sí que sean aquellas referencias que digan, mire, yo creo que tengo que ir a visitar un médico. Ya Miguel Ángel los mencionaba, ¿tú podías precisarnos? Yo diría que básicamente la persona que tiene mucha sed, que orina con mucha frecuencia, que baja de peso, que aumenta su apetito y que está con un desgano, eso lo debe alertar a pensar que puede tener diabetes. ¿Y cuál sería el paso a seguir? ¿Cuál es el siguiente paso que debe hacer esta persona? Pues lo inmediato es consultar a un lugar de salud donde puedan atenderle, hacerle los exámenes pertinentes y una vez se haga el diagnóstico se podrá definir el tratamiento y la clasificación, que a la larga tal vez no sea lo más importante. Lo más importante es modificar su estilo de vida, no importa el tipo de diabetes que tenga, ¿verdad? Y estaremos preparados, nuestros centros de salud, nuestros hospitales, el Seguro Social, tendrá ya programas específicos de esto que reconozcan, porque también puede llegar alguien y no ser identificado. Ay, como decís tú, no tiene ganas de trabajar, ¿verdad? Y resulta que a lo mejor lo que tiene es una diabetes galopante que lo tiene. Claro. Así. ¿Tú crees que existe ya la preparación en nuestros centros de salud, en nuestro Seguro Social, para reconocer la enfermedad y para inmediatamente empezar a encauzarla? Yo creo que falta mucho, falta demasiado, porque generalmente en las instituciones como el Seguro Social y el Ministerio, quienes manejan eso son los endocrinólogos, son ellos, pero son pocos. Y la mayoría de pacientes diabéticos consulta a médico general. Exacto. Y mucho médico general no está entrenado para tratar la diabetes. Incluso son responsables de que muchos diabéticos le tengan miedo a ponerse insulina. Porque el mismo médico general le dice, la insulina lo va a dejar ciego. El mismo médico general. No hablo de todos, por supuesto. Yo pienso que hace falta mucho en entrenar a ese tipo de profesionales que son los que más atienden pacientes diabéticos
para que se detecte mejor la enfermedad y se pueda dar un trato mejor a este tipo de pacientes, ¿verdad? Pero yo sí creo importante para nuestra audiencia, ¿verdad?, que escuchemos las palabras de los doctores Brand y del doctor Marín, para que si acaso aparecen esos síntomas y de repente tenemos esos tipo de debilidades, lo tomemos en cuenta, claro, ¿verdad?, que no lo dejemos pasar, que no pensemos que es algo que no, sino que vayamos al médico y le insistamos al médico que tengamos este tipo de evaluación correcta, porque obviamente las consecuencias son terribles, ¿no? Tú hablaste hace un momento de amputaciones, de problemas renales, que estos pues obviamente se van sumando en el costo global del tratamiento de la diabetes, Sergio. Así es, doctor, sí. Las complicaciones son a la larga lo que más impacto tienen en las economías de los países, en el área de salud, ¿verdad? Viendo que el 50% de los pacientes diabéticos que han sido diagnosticados van a tener enfermedad cardiovascular asociada, van a tener infartos, van a tener derrames, el impacto es muy grande. Si van a tener fallo renal, 10 a 20% de esta población de pacientes diabéticos se van a quedar ciegos, un 2%, y van a tener cambios de neuropatía, que es cambios de sensibilidad en las piernas, y ese es otro motivo de consulta que los pacientes tienen también, que tienen dolores frecuentes en las piernas, en los brazos, cambios de sensibilidad. Como calambres. No tanto calambres. Más que calambres es un dolor, ¿verdad? Es dolor como el motivo de consulta, ¿verdad? Y otro motivo de consulta importante en el hombro también es la disfunción sexual, claro, que ocurre también en el paciente diabético y es en muchas ocasiones el motivo de consulta en el paciente hombre. Claro, y muchas veces también se niega esta realidad, pues o sea que yo lo que estoy tratando de llevar pues es este mensaje a nuestra audiencia para que lo haga reflexionar, que lo haga analizar y que lo lleve a la consulta, claro, con el médico, ¿verdad? Porque como tú decías al principio, Miguel Ángel, a veces lo dejamos pasar, ¿verdad? Exacto. Debe ser algo que comí, debe ser que no estoy haciendo esto, que no estoy haciendo lo otro, y resulta que cuando se va a consultar pues ya ha pasado el tiempo y hubiera sido mejor un tratamiento previo, sí, más adecuado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el paciente diabético ya llega a nosotros, ya tiene 5 o 6 años de ser diabético, sí, porque ya está, con lo que dice el doctor, ya está presentando problemas de neuropatía, y para que eso se presente, por lo menos necesitan 5 años o un poco más, para claro, que ya el daño a nivel arterial se esté presente. Quiere decir que el paciente diabético, él ya tiene de 5 a 7 años de ser diabético. Muy bien, vamos a tener que ir a una pausa y regresamos en un momento con más Acción Positiva.